みまで死んじゃった私生きていて泉も私がいない死者を死ね。¿Alguien aquí vio el episodio de El Chavo del Ocho donde el chavo se hacía el muerto para que todos estuviesen tristes por él y lo echaran de menos? ¿Recuerdan que después de eso comenzaron a pasar puros episodios repetidos? Bueno, resulta que después de la salida del DVD, se hizo pasar por un error el hecho de que estaba enumerado como el 143, pero el anterior es marcado como el 141. Sin embargo, la fecha entre la que se filmaron esos episodios data de cuando los productores y los actores se dieron un descanso de 4 meses, y los programas transmitían capítulos repetidos. El episodio perdido, el 142 del Chavo del Ocho, fue un supuesto error de conteo, como decían los productores, pero lo que sucedió realmente es que se filmó un episodio alterno al de la muerte del Chavo del Ocho, donde las consecuencias de sus travesuras resultaban en que él terminaba atropellado de verdad. Era un capítulo muy extraño. Comenzó con el icónico tema principal, pero el audio estaba un poco desfasado, el cual solo se escuchó por 5 segundos, dejando la otra mitad en un raro e incómodo silencio hasta terminar. Empezó con una vista normal sobre la vecindad, pero ningún personaje entraba en escena. Sin embargo, la cámara cambiaba su enfoque hacia las puertas como si un personaje fuera a salir. El proceso se repetía con todas las cámaras. Extrañamente se escuchaban murmullos ininteligibles siempre que éstas se acercaban a la casa de Don Ramón. De pronto se escuchaban unos pasos apresurados y entraba el Chavo del Ocho en escena, pero no parecía haber enfoque en él. Las puertas seguían siendo enfocadas y el chavo solamente estaba haciendo algo cerca del lavadero y el barril. Las risas grabadas comenzaron a sonar sin razón cuando salió por el lado izquierdo hacia el portón. Justamente cuando salió de escena, entró Kiko desde su casa y la Chilindrina desde la suya, ambos con un aspecto incómodo en sus rostros, como si no quisieran estar ahí realmente. Kiko preguntó ¿dónde está el chavo? Pero no hace ningún ademán ni voz graciosa. La Chilindrina le contesta que se fue con una salsa de tomate. En esta parte, ella termina la frase con salsa de tomate hacia la calle, pero antes de decir hacia, se escucha un estruendo horrible, con un volumen mucho más alto que el de los demás sonidos en el programa. No parece estar nivelado ni parecerse a algo normal o planeado. Inmediatamente después del sonido, los dos actores se quedan perplejos como si no fuera parte del acto. Aquí se corta la escena. Solamente era una pantalla negra, como un corte comercial pero sin ningún arreglo. De pronto la escena donde todos están llorando por el chavo, parece la escena del capítulo que sí se transmitió, pero el sonido está otra vez sin sincronizar y se escuchan más sollozos que en el del otro episodio, como si hubiera más gente llorando alrededor, aparte de los actores. De nuevo cambia sin aviso y todos están en un nuevo escenario. Esto es lo más notable del episodio. El hecho de que usaban siempre los mismos escenarios era común, pero parece ser que crearon uno específicamente para este episodio. Una pared negra simulando oscuridad de fondo, y solo se encuentran 4 personajes con los mismos gestos de preocupación e incomodidad. Don Ramón, Kiko, Doña Florinda y el profesor Girafales. Doña Florinda parecía que iba a llorar, lo que se nota mejor cuando la cámara le hace un close-up exactamente a ella. Pasan 5 minutos de aquel enfoque. Ella solo miraba a la cámara con miedo y aguantando las lágrimas. Los demás personajes están observando hacia un aparente objeto fuera de cámara. Kiko y Chilindrina decían la misma línea. Chavito, pero Kiko hablaba con una voz quebrada como si estuviera muy triste y ya no pudiera actuar más. La cámara cambió instantáneamente al cuerpo del Chavo del Ocho, pero realmente lo extraño es que este personaje no estaba interpretado por Roberto Gómez Bolaños, su intérprete original. El cuerpo está completamente dañado, sus brazos torcidos y la piel pálida. La cara era distinta, pero no se distingue porque lo tapa su propio gorro, como si se tratara de un cadáver real. Las piernas aparentemente rotas, y sangre brotando de su costado y cabeza. El tema del Chavo del Ocho comienza a sonar después de unos 2 minutos de una cámara fija hacia su cuerpo en completo silencio. Consecuentemente, el episodio termina de esta manera. Al parecer, fue una experimentación de Gómez Bolaños, y provocó que los actores trataran de dejar el programa, pero regresaron el capítulo y solo dejaron una escena. Lo extraño es que los convenció de alguna forma de volver y después de 4 meses estaban grabando de nuevo. El final de este episodio no quedó abierto al público por obvias razones.
Parecía que el señor Bolaños quería realmente transmitirlo, lo consideraba una obra maestra, entre los mejores episodios de ese programa. Algo que dejó algunas interrogantes es a quién pertenecía ese cadáver que se mostró en pantalla. Sus rasgos lo denotaban como un individuo de estatura promedio y la ropa del chavo le quedaba un poco más grande. Su abdomen descubierto hacía notar unas marcas extrañas, como agujeros hechos por una puñalada, pero limpios hasta el mínimo detalle. El actor que se prestó a este episodio nunca se vio más ni antes ni después en la serie u otra. Ni siquiera parecía haber sido un actor o una persona viva realmente. La duda queda en si fue un cadáver tomado de algún lado o fue hecho para ese capítulo. Se reportó que, meses antes del descanso de 4 meses, argumentó que su programa estaba cayendo en la monotonía y quería hacer algo distinto que jamás se hubiera sido visto en televisión. Chapulín Universal sería, oficialmente, el segundo capítulo crossover del programa humorístico de Roberto Gómez Bolaños, Chapulín Colorado. Grabado en 1978 y con la intención de ser un capítulo de larga duración, Chapulín Universal nunca se estrenó debido a una serie de calamidades ocurridas durante la grabación que afectaron a parte del equipo técnico, pasando así a formar parte junto a 2 capítulos de El Chavo del Ocho de la lista de episodios perdidos por la cadena de televisión mexicana Televisa. Sería la segunda vez en donde Chapulín Colorado visitaría la vecindad del Chavo, luego de 2 años. Esta vez, el capítulo intenta desarrollar una historia más dramática e intentaría alejarse del humor absurdo con el cual el público se había logrado identificar desde sus inicios. La historia abriría con el señor Barriga, interpretado por Edgar Vivar, sentado en la pileta del segundo patio, leyendo una carta con una evidente preocupación en su rostro. Posteriormente la guarda en su maletín y pronuncia la clásica línea: Oh. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? El Chapulín Colorado entra en escena, trayendo consigo un elemento nunca antes visto en su uniforme. Se trataba de una banda color verde que rodeaba su brazo izquierdo, el cual, según su creador, se iba a sumar a la serie de artefactos que ayudan al héroe en sus aventuras, como el chipote chillón y la chicharra paralizadora, y su función se iba a dar a conocer en el capítulo minutos más tarde. El señor Barriga, con pena, pasó a contarle al héroe de rojo y amarillo que su hijo, Ñoño, había sido secuestrado y pedían una enorme suma de dinero a cambio de devolverlo sano y salvo. El Chapulín le dice que debía pagar el dinero que pedía por el rescate sin siquiera dudarlo, pues la vida de su hijo valía más que todo el dinero del mundo. Pero el señor Barriga respondió que es una cantidad exorbitante imposible de conseguir, que ni aunque don Ramón le pagase los meses que le debía, podrá hacer tal cantidad. Luego Chapulín le suelta su célebre frase: Calma, calma que no panda el cúnico, no te ayudo a conseguir el resto de dinero que falta. Y de su bolsillo sacó unas cuantas monedas, para comenzar a contarlas. Esta breve interacción inicial fue el único elemento de comedia que Bolaños quiso mantener para el capítulo. Posteriormente, intentó capturar un espíritu más dramático y surrealista, el cual simplemente no funcionaba. Los detalles específicos sobre qué sucede durante el resto del episodio son muy vagos y difusos, pero las escasas fuentes de información coinciden en que el Chapulín Colorado y el señor Barriga se teletransportaban a distintos mundos en busca de Ñoño, y lo hacían gracias al brazalete verde que Chapulín trae consigo en su brazo izquierdo y que estrena en este capítulo. El rodaje del episodio estuvo lleno de complicaciones e infortunios que afectaron al equipo técnico y algunos extras. Un electricista tuvo graves quemaduras en el rostro al intentar encender un llamativo juego de iluminación que sería parte del decorado de un planeta. Un asistente de tramoya perdió una mano al manipular erróneamente una sierra eléctrica, y uno de los camarógrafos entró en una crisis nerviosa en plena grabación, alegando que en el monitor de su cámara había visto una horrible aparición espectral, la cual, decían, quedó grabada por unos breves segundos. Ya para este punto, el equipo detrás de la filmación intentó persuadir a Chespirito de que desistiera de llevar a cabo el largo y surrealista episodio. Incluso el propio Edgar Vivar le confió a un amigo que durante varias noches sufría una oscura pesadilla donde seres del más allá intentaban venir a buscarlo. Posteriormente, 2 actrices fallecieron días después de haber terminado la grabación.
causado por un envenenamiento por el maquillaje utilizado en sus cuerpos, para interpretar a unas habitantes de una dimensión desconocida que sería visitada por el Chapulín y el señor Barriga, acorde a la trama. Aquí la presión de los familiares de las fallecidas fue tal que, Roberto Gómez Bolaños entendió que si bien ya estaba terminado, el capítulo jamás llegara a ver la luz del día. En resumen, Chapulín Universal fue un extraño episodio que se centraba en el rescate de Ñoño a través del universo, pero que a causa de una serie de catástrofes, nunca fue emitido, ni se volvió a hablar de él. Y que ahora, gracias a la escasa información difundida en rincones poco conocidos de internet, podemos conocer su historia. Se dice que hace mucho tiempo, Roberto Gómez Bolaños, quien era conocido como Chespirito, consideró una de las muchas tramas sombrías para su programa más popular, El Chavo del Ocho. No obstante, por distintas circunstancias, esas ideas nunca llegaron a concretarse. Sin embargo, en un año sin especificar, aunque se especula que fue durante la época de decadencia del show o incluso años después de que se concluyeran sus emisiones, se produjo el Barril Fúnebre y el Chapulín Oscuro, que aprovechaba una de las ideas previamente rechazadas para capítulos. Se trataba de una historia en cómic paralela al mundo de Chespirito, que muestra un universo enfermizo y triado lleno de los personajes de Chespirito que todos conocemos, con su lado más oscuro siendo sacado a la luz. Nadie sabe de dónde salió la historia y pocos saben cómo conseguir el cómic, más que aquellos que conocen la dirección web exacta. Se cree que fue un programa pensado por Chespirito y que, al no poder filmarlo, encargó a un dibujante la creación de dicha historia. Solo pocos han podido ver el cómic completo. La única imagen conocida es una que se encuentra a la mitad de la historia y que se supone que pertenece a la portada del cómic. A continuación, se relatará de qué se trataba esta historieta. Era una tarde lluviosa en la vecindad, todos descansaban dentro de sus casas, un niño delgado y muy hambriento estaba buscando entre la basura un cartón para cubrir el hoyo de su barril, estaba congelado y resfriado. El Chavo del Ocho había cumplido ya 9 años y el único regalo que le dio el cielo fue una tarde de tormenta más intensa y escalofriante. Mientras seguía esculcando la basura, vio un periódico que en su titular decía: enfermo mental se escapa de su casa luego de asesinar a su compañero. Según el periódico, el loco apellidado Bonaparte habría sufrido uno de sus constantes ataques de un efecto derivado de la epilepsia, conocido como chiripiorca, y su compañero, al intentar calmarlo de un golpe, despertó en él un extraño estado de locura que provocó que Bonaparte lo asesinara con un bate de béisbol. Sin embargo, esa noticia no fue precisamente la que llamó la atención del Chavo, sino una noticia más abajo que decía que el Chapulín Colorado había atrapado al famoso Peterete, un asesino en serie que la policía llevaba años buscando. Con aquella noticia, el Chavo recordó cómo la noche anterior el Chapulín había visitado su barril y le había dejado un regalo de cumpleaños, era su chipote chino y una nota que decía: Tú serás quien tome mi lugar cuando sea viejo. Fue el mejor regalo que nadie pudo haberle dado, más que la torta de jamón de Don Ramón o el par de botas viejas que le había regalado Kiko. De pronto, a lo lejos, se escucharon sirenas. La policía perseguía a 2 ladrones recién escapados, uno de ellos abofeteaba constantemente al otro mientras este, a su vez, trataba de esquivar el tráfico que se ceñía por las lluviosas calles de México en su auto. Así pues, cuando la policía comenzó a disparar, el condenado a pena de muerte conocido como el Botija sacó su pistola y empezó a disparar a la policía. Una bala proveniente del arma del agente Chambón hiere de muerte al conductor del vehículo conocido como el Chompiras, lo que provoca que ambos reos se desvíen de la calle y pasen arrasando con todo lo que había en la acera, incluido un pobre niño que buscaba en la basura. Ambos fugitivos terminaron impactándose contra una pared y muriendo de contado en el choque. Mientras Chambón y su compañera revisaban la escena del crimen, vieron a lo lejos una silueta de 2 personas en el piso. Al acercarse vieron lo peor. Era un hombre de sombrero celeste con bigote y muy delgado, llorando y abrazando fuertemente a un niño que agonizaba y respiraba entrecortadamente. Sin perder más tiempo, Chambón y Don Ramón llevaron al chavito a una clínica que se encontraba lo más cerca posible. El doctor Eugenio Chespirito Chapatín atendió de forma urgente al malherido niño, pero desafortunadamente, sin lograr éxito. La noticia fue un balde de agua fría para los habitantes de la vecindad. Todos lloraban aquella terrible pérdida. En la vecindad se habían reunido todos sus habitantes y personas que conocían y compartieron momentos con el Chavo del Ocho. Entre ellos se encontraba el Chapulín Colorado. Parecía molesto, y entre sus ojos llorosos inyectados en sangre, se veía un repudio total por la gente que allí se encontraba. Había llegado el momento de hablar. Se paró frente a todos y con un lamento en su voz dijo: ¿Ven lo que pasa cuando dejan a un niño a su suerte?
Nadie fue capaz de alimentarlo, de vestirlo, de darle un hogar, preferían irse de parranda o engreír y engordar más a sus hijos. Malditos. Bastardos. Son unos bastardos. El chapulín dio media vuelta y se fue. Aquella noche alguien incendió la vecindad. Un ser vestido de negro y con antenas de vinil azules, fue visto salir de la vecindad con aquel infierno a sus espaldas. El chapulín había enloquecido, se cansó de tanta injusticia, de tanta nobleza, incendió la vecindad y se llevó el barril en sus hombros. Aquel traje rojo, aquella señal de inocencia y nobleza, se lo llevaría su más grande fan a la tumba. Vistió al chavo con su atuendo, que tanto tiempo aquel niño soñó tener. Metió su frágil cuerpo dentro del barril junto a una revista y una torta de jamón. Cerró el barril y empezó. El chapulín oscuro se llevó el barril fúnebre al cementerio. A la mañana siguiente apareció una tumba que decía: aquí descansa 80 el Chavo Bolaños. Y sobre él, un chipote chillón negro.